armados, arrodillados, paramilitares encubiertos, asesinos del gobierno, mierda y poder. Gritos y una ráfaga de fuego rompieron el silencio, el miedo y la razón. Sangre derramada de los pueblos condenados al genocidio y desesperación. 1, 2, 3, 4. Fue una masacre, fue una masacre, fue una masacre en Atialchenaló. Fue una masacre, fue una masacre, fue una masacre en Atialchenaló. Fue una masacre, fue una masacre, fue una masacre en Atialchenaló. Fue una masacre, fue una masacre, fue una masacre en Atialchenaló. 37, un día como hoy, cuando se encontraban orando para que no fueran agredidos dentro de una iglesia, fueron atacados con armas de fuego más de 100 personas, de las cuales 45 fueron muertos, entre mujeres, niños, adultos. A 2 mujeres les abrieron el vientre para extraerles el feto. Y vemos que a 15 años no se ha hecho justicia acerca de esto. Es por eso que nuestra mesa la llamamos No olvidamos, exigimos justicia. Pero ¿quiénes son esas personas? Esas personas que eran mexicanos. ¿Por qué para ellos no se armó tanto escándalo cuando murió, por ejemplo, el hijo del profesor Moreira? ¿Por qué no los partidos políticos, la iglesia ni los empresarios exigieron justicia? ¿Por qué el gobierno no se comprometió ni hizo justicia en ese caso? Pero estamos aquí para tratar de explicar quiénes son las abejas, cómo estaba la situación de nuestro país en ese entonces y quiénes fueron los que ocasionaron esa masacre. Me acompañan en este momento la compañera Verónica de Mujeres y la Sexta, que nos va a decir quiénes son ese grupo del cual fue masacrado. Entonces me acompaña mi compañero Alberto de la UDET, Movimiento y Corazón Zapatista, para explicarnos cómo estaba la situación en aquel momento, y mi compañera Pilar López de Coyotic para decirnos quiénes fueron los perpetradores, quiénes fueron los asesinos. Por favor, Verónica. Bueno, ¿sí se escucha? Bueno, gracias. Mi nombre es Verónica de Mujeres y la Sexta, y bueno, pues yo voy a hablar un poquito de la historia de la sociedad civil, las abejas. Las abejas, bueno, ellos, pues es el grupo de las personas que estaban orando hace 15 años ahí en Acteal. Ya habían recibido amenazas, pero pues ellos siguieron orando porque pues veían que pues no pasaba nada, pero el ambiente en ese entonces sí estaba muy tenso ahí en Acteal. Pero esas personas, ¿cómo nace el movimiento? Bueno, ellos nacen en el año de 1992, pero nacen por un conflicto que se origina por un problema de una herencia de una tierra. Eran 3 hermanos que en ese entonces pues les heredan una tierra, pero un hermano en particular no estaba de acuerdo en que una mujer, pues su hermana, heredara también la tierra. Y entonces este problema, este conflicto, pues se hizo grande cuando este hermano pues mata a quien apoyaba a su hermana en su derecho a la tierra, mata pues a una persona y hiere a otros dos hermanos. Pero él, Agustín, pues va a acusar, o sea, siendo el autor material e intelectual de este homicidio, va a acusar a otras 5 personas más, a unas 5 personas inocentes, y es cuando esto provoca
que 400 hombres y mujeres tzotziles, católicos y presbiterianos de diferentes comunidades del municipio de San Pedro Chenaló se organizaran marchas para exigir la liberación de los presos. Entonces observaron que organizados hicieron incluso ayunos para la liberación de estos presos, y vieron que organizados pues sí pudieron liberar a esas personas injustamente presas, y de ahí pues nace esta organización, la organización Sociedad Civil Las Abejas, con 200 personas de 8 comunidades, todas de Chenaló. Y así nace la Sociedad Civil Las Abejas en el 92. Ellos pues estaban de acuerdo con los zapatistas en todas las demandas y los apoyaban, pero no estaban de acuerdo en su lucha armada, no están todavía de acuerdo, pero ellos han apoyado todas las iniciativas del EZLN, han marchado con ellos, han estado en todo lo que han podido pacíficamente con el EZLN. Ellos así se autodenominan, un movimiento social pacifista. Cuando fue la masacre de Actal, bueno, pues estaban muy álgido, muy conflictivo toda Chenaló, toda esa parte de Chenaló. De hecho, eran ellos también desplazados. Había conflictos por la tierra, por un banco de arena que el mismo gobierno creó. Primero negoció pues la explotación de ese banco de arena con un grupo, y luego el mismo gobierno, otro grupo del gobierno, negocia con el grupo contrario y crean un conflicto. También hubo unos asesinatos de unas personas. Bueno, realmente era un clima muy crítico en ese entonces en Chenaló, y se sabía de la existencia de grupos paramilitares y que se estaban formando por parte del ejército, que los estaba entrenando. De hecho, el grupo Máscara Roja, un grupo paramilitar, entonces se presume que es CEPA el que atentó contra las 45 personas en la Actial. Y cuando ocurre la masacre, bueno, pues ya era tanta tensión que había en ese municipio. Muchas organizaciones de derechos humanos ya habían alertado que podía pasar algo más grave ahí en Chenaló, y el gobierno, pues obviamente cómplice, pues no hizo nada por solucionar esto. Pero para hablar más del paramilitarismo, pues va a ser la compañera Pilar, y un poquito más del contexto que pasaba, pues va a ser el compañero Alberto. Pero yo nada más puedo decir que desde entonces, desde estos 15 años, las abejas, la sociedad civil Las Abejas, pues ha pedido y reclamado justicia, porque consideran, por todas las pruebas que ellos tienen, que ha documentado el Centro de Derechos Bartolomé de las Casas, que eso es Alberto, pues. Buenas tardes. Antes de iniciar con los comentarios que yo les quería hacer al respecto, debo de hacer un paréntesis porque ayer, 21 de diciembre, se vivió un hecho histórico, un hecho que va más allá de una protesta social, un hecho que va más allá del 1 de diciembre. ¿Sí? Sabemos que de los 5 caracoles zapatistas bajaron 50,000 compañeros bases de apoyo, bajaron a 5 ciudades: Palenque, Altamirano, Ocosingo, San Cristóbal de las Casas y Las Margaritas. Bajaron perfectamente cronometrados, en perfecta disciplina, con una dignidad, con una rabia, ¿sí? Exigiendo sus justas demandas que desde 1994 hicieron como único recurso, después de haber agotado todas las instancias, levantarse en armas, ¿sí? Entonces, es un paréntesis, pero porque no podemos dejar este hecho, porque las demandas de tierra, techo, trabajo, salud, educación, alimentación, libertad, independencia, justicia, democracia y paz siguen vivas. Y el EZLN seguirá vivo también, como lo demostró ayer, seguirá vivo y seguirá luchando
hasta que estas 11 justas demandas sean cumplidas con cabalidad. Después de la demostración que tuvimos de los compañeros, de ese compromiso y de esa fuerza y de ese garrio con el que se presentaron ayer, apareció un comunicado, ¿sí? Un comunicado que les voy a leer. ¿Escucharon? Es el sonido de su mundo derrumbándose, es el de nuestro resurgiendo. El día que fue día era noche, y noche será el día que será el día. Democracia, libertad y justicia. Firma el subcomandante y subagente Marcos. ¡Viva! ¡Viva! Firma a un día de la conmemoración del 15 aniversario de Acteal y el día del 13 Bactún Maya y casi a 19 años del levantamiento armado. Ese paréntesis y lo cierro. Pues bien, tomando un poco el tema que me atañe, vamos a platicar acerca de cuál era la atmósfera que se vivía en 1997 previo a la masacre de Acteal. Se había vivido una guerra de baja intensidad. Una guerra de baja intensidad es una guerra dirigida por el gobierno contra las comunidades zapatistas, ¿sí? Utilizando paramilitares, utilizando la fuerza del ejército, utilizando a los policías y cubriendo a los paramilitares. Una guerra que iba más allá del ataque físico, iba a desarticular la estructura de las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, como atacando psicológicamente, culturalmente e incluso hasta aspectos religiosos. Atacaban por todos los frentes. Nosotros pensamos que solamente atacaban por el frente físico, pero no. También había despojo, también había invasión de tierras. Y cada que las pláticas de paz iban progresando, resulta que se intensificaba el ataque y la guerra de baja intensidad. Entonces se tenían que ver interrumpidos porque había un muerto, porque había un pueblo quemado, porque había gente despojada de sus tierras, ¿no? Esta guerra de baja intensidad es el instrumento que utiliza el sistema para desactivar las guerrillas, no solamente en México, sino en cualquier parte. Y se ve que importaron estrategias de otros países, porque los paramilitares utilizaron métodos de cartiles y fueron entrenados por gente de fuera, precisamente capacitada para ataques de contrainsurgencia. Bien, en febrero marcha el ZLN a San Cristóbal de las Casas exigiendo al gobierno el cumplimiento de su palabra con la aceptación de la iniciativa de la propuesta por la COCOPA. Ya que los acuerdos de San Andrés, después de que habían sido elaborados por las mesas en 1996, resulta que a la hora de firmarlos, la COCOPA, con una forma de llegar a un entendimiento, accede a peticiones para hacer ciertas modificaciones en algunos de los renglones. Y Emilio Chaufet firma los acuerdos de San Andrés en ausencia de Ernesto Zedillo, que estaba de viaje. Al regreso del viaje de Ernesto Zedillo, y una vez que lee lo que había firmado su secretario de gobierno, Chaufet, desconoce los acuerdos y manda una contrapropuesta muy diferente a lo que ya se había trabajado con instancias internacionales, con gente de la cultura, de la política, con representantes del gobierno, con representantes zapatistas, que eran los que integraban la COCOPA.
que era la Comisión de Concordia y Pacificación. Pues bien, desconoce y Chaufet se echa para atrás y dice: yo firmé eso, pero ni lo leí, estaba bajo la influencia de alguna bebida del alcohol, ¿no? Hemos aprendido que históricamente que con el gobierno no se puede negociar, que con el gobierno no cumple la palabra. Pues ese era parte de la atmósfera. También se había realizado una marcha, la de los 1111 pueblos, donde representantes de las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional salieron el 8 de septiembre hacia la Ciudad de México. Exigían algunos puntos y difundían la lucha por medio de estos principales objetivos: movilizar a la sociedad civil nacional e internacional en el momento postelectoral, explicar a lo largo de la marcha las causas del alzamiento, las condiciones de paramilitarización y militarización y su proceso de autonomía, difundir los acuerdos de San Andrés, protestar contra su incumplimiento, recoger adhesiones para la aprobación de la iniciativa de la Ley de Derechos y Cultura Indígena, romper el cerco militar y paramilitar tendido sobre las comunidades en resistencia, establecer contactos directos con estudiantes, ONGs, con la sociedad civil, con universidades, con el clero, con trabajadores, con campesinos, con indígenas de todo el país y todo aquel que se encuentre fuera de las organizaciones políticas de los partidos, explicar su lucha y conocer las demás luchas, caminar y preguntar. Con esos objetivos llegan del 12 de septiembre a la Ciudad de México, donde son recibidos con multitudes de pobladores que demuestran su afecto y su solidaridad a las bases de apoyo zapatistas. Bien, este es el ambiente que privaba en 1997, a grandes rasgos. Es un ambiente de represión, es un ambiente donde ya se habían dado asesinatos, donde ya se habían dado quemas, donde ya se habían dado despojos. Le paso la palabra a mi compañero. Esta ha sido mi palabra sencilla, que sale de abajo y de la izquierda, donde tenemos el corazón. Bueno. A Manuel, guardián de la memoria, su testimonio. El 22 de diciembre de 1997 estaba yo ahí, donde se quedaron muertos. Yo me quedé debajo de 3 cadáveres. Ahí abajo, yo estaba sentado, abajo. Algunos se quedaron arriba y cuando se murieron se cayeron encima mío. Hasta el final de sus días, 10 de noviembre del 2012, Manuel era guardián de la memoria de Acteal y ahora su historia formará parte de otras historias que juntas nos permiten reafirmar nuestra convicción, esperanza y fortaleza para construir otro mundo con justicia y dignidad. El 22 de diciembre de 1997, a las 11 horas aproximadamente, un grupo integrado por alrededor de 60 paramilitares del Partido Revolucionario Institucional y Cardenista, financiados por el gobierno federal y estatal, atacaron con armas de grueso calibre a los integrantes de la sociedad civil Las Abejas, quienes se encontraban refugiados en la comunidad de Acteal, municipio de Chenaló, del estado de Chiapas, asesinando a 45 indígenas, la mayoría mujeres, niños y ancianos, reunidos en su ermita para una sesión de ayuno y oración por la paz. Todas las víctimas eran desplazados, integrantes de la organización Las Abejas, indígenas hostiles, civiles, profesaban la religión católica y ninguno tenía armas de fuego. La agresión duró aproximadamente 4 horas.
De los 45 indígenas asesinados, 9 eran varones, 21 mujeres y 15 niños. Uno de ellos menor de 1 año de edad. Además de los muertos, quedaron gravemente heridos 7 hombres, 4 niños y 10 mujeres. 4 de ellas eran niñas. El comando militar que realizó la masacre se movilizó en vehículos de la presidencia municipal priista de Chenaló. El armamento, uniformes y equipo de los paramilitares se obtuvieron con dinero del gobierno federal. Los mataron cuando oraban por la paz a pleno día y por la espalda. Se mataron a los heridos y encontraron a las mujeres embarazadas, les abrieron el vientre con machete. Terminando el ataque, la Policía de Seguridad Pública del estado de Chiapas, que había estado estacionado a pocos metros de la agresión sin intervenir, se dio a la tarea de recoger los cadáveres y desaparecerlos dentro de una cueva y al fondo de un barranco. Por lo tanto, no se trató de un enfrentamiento como lo quisieron presentar los gobiernos. Los muertos estaban desarmados, eran mayoritariamente mujeres y niños, y los atacantes tenían armas de grueso calibre. No hubo choque armado, fue simple y llanamente una ejecución y una política de desprecio contra los pueblos indígenas. Previo a ello, se obligó a las comunidades indígenas de los Altos y la zona de Chiapas al desplazamiento forzado y a vivir en condiciones infrahumanas. La responsabilidad directa de estos asesinatos recae en Ernesto Zedillo Ponce de León y de Emilio Chauvet, secretario de Gobernación, quien fue informado el 18 de octubre por el obispo Raúl Vera López, quien envió una carta al presidente Ernesto Zedillo por conducto de Emilio Chauvet, en donde le advertía al Ejecutivo sobre la posibilidad de una agresión marcial. También son cómplices Julio César Ruiz Ferro, gobernador impuesto, Jacinto Arias Cruz, presidente municipal de Chenaló, Uriel Joaquín, subsecretario de Gobierno. Hoy en el gobierno federal priista de Peña Nieto, para agravio del pueblo mexicano, nombra como secretario de Educación Pública a Emilio Chauvet. En 1995, el gobierno federal y el ejército dieron luz verde al proyecto de contrainsurgencia en contra del EZLN. Dicho proyecto intentó desplazar la guerra zapatista hacia un conflicto entre comunidades indígenas, motivado por diferencias religiosas, políticas o étnicas. La creación de los grupos paramilitares se da en 1994, después del levantamiento armado del EZ. La asignación de los recursos económicos federales para su creación se realiza con un criterio político-militar a aquellos que están dispuestos a enfrentarse contra las comunidades zapatistas y contra los neutrales. Pueden obtener el dinero con la condición de que cumplan con lo que llaman una preparación básica. La actuación de los grupos paramilitares a partir del 95 fue especialmente grave en la zona norte y los Altos de Chiapas. Y bueno, aquí ubicamos a 3 grupos, ¿no?, que son Paz y Justicia, los Chinchulines, Máscara Roja y Mira, grupos que fueron administrados por el gobierno y financiados por él. El ritual sangriento de abrir los vientres a las mujeres embarazadas, pues es de Guatemala, de un grupo caibil, ¿no?, se le llaman caibiles. Este es el cuerpo militar más brutal y asesino de Guatemala que conociera cualquier ejército de Latinoamérica. Entonces, cuando hablamos de paramilitares, se dice los paramilitares en Chiapas son indígenas desposeídos
principalmente jóvenes que obtienen en primer lugar dinero de quien los controla, en segundo poder y estatus social, usan armas de alto poder, reciben instrucción militar, portan uniformes, se desplazan en diversas unidades de transporte, son los encargados de realizar el trabajo sucio del gobierno, desestabilizar comunidades a través de sus propios habitantes, o sea que los paramilitares están ahí en las comunidades, son parte de esa comunidad, y forzar a los habitantes a pagar impuestos de guerra, detener a poblaciones para la realización de trabajos forzados, obligan al desplazamiento y a castigar ejemplarmente a quienes desobedecen esas órdenes. Asesinan a los opositores aunque sean sus propios familiares, roban y despojan las tierras recuperadas en 1994. De repente la paramilitarización ofrece a estos jóvenes solución y prestigio. Solución por el impuesto de guerra que cobran y prestigio porque las armas les confieren un poder y un estatus que nunca han tenido. Finalmente, los convierten en máquinas de guerra contra su propio pueblo. Entonces los grupos paramilitares son grupos armados que actúan al margen de la ley, mayoritariamente constituidos por indígenas priistas, se caracterizan por defender intereses políticos y económicos locales a través de la intimidación y represión de la población civil. Reciben financiamiento, adiestramiento militar y armamento por parte del Ejército Nacional y otros cuerpos de seguridad. Han sido claramente tolerados por las fuerzas de seguridad como instrumento de política de contrainsurgencia en este país. La matanza de Acteal se adhiere a una estrategia contrainsurgente precisa, diseñada en octubre de 1994 por la Secretaría de la Defensa Nacional. El objetivo clave es romper la relación de apoyo que existe entre la población y el EZLN. Para ello, los servicios de inteligencia militar deben organizar secretamente a ciertos sectores de la población civil, entre otros a ganaderos y latifundistas, disfrazados de pequeños propietarios, quienes serán empleados en apoyo a dichas operaciones. Actualmente estos grupos paramilitares se han reagrupado en un solo denominado perversamente Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos, la UDIC. Mantiene más de 68 juicios agrarios para despojar a comunidades indígenas zapatistas de los territorios recuperados en 1994. Esta organización es fundada y dirigida por el señor Pedro Chulín Jiménez, priista originario de la comunidad de Taniperla. Asimismo, dentro de esta organización paramilitar confluyen integrantes de organización de caficultores de Ocosingo, Orcual, Unión Regional Campesina Indígena, la UCI, OPAS, Asociación Rural de Interés Colectivo, y la ARIC, la Unión de Ejidos de la Selva. Esta última organización le vende café a la empresa conocida como Café La Selva. Los integrantes de la UCI forman parte de los tres principales partidos políticos, PRI, PAN y PRD. Así, gana elecciones municipales por uno u otro partido. Tiene financiamiento como sociedad cooperativa, gestiona programas de gobierno y ataca a los municipios autónomos zapatistas. La UDIC, junto con otros grupos paramilitares como el Ejército de Dios y Alas de Águila en otras regiones de Chiapas, se han convertido en un instrumento más visible y agresivo del régimen, la cara actual de la guerra de exterminio contra los zapatistas. Se presentan como la nueva hegemonía política y paramilitar y participan de manera activa en la promoción del ecoturismo y gestión de parcelas. Ante esta política de exterminio contra los pueblos indígenas y la aplicación de la represión al pueblo de México, las abejas nos señalan la dignidad con las siguientes palabras: somos esa gran parte de la patria ultrajada y negada que se resiste a morir
a pesar de la muerte misma, entre el olvido y la miseria, la represión y el exterminio. Nacimos el ayer de estas tierras y hoy ayudamos a nacer el mañana. En paz vivimos y luchamos, descansamos en paz, cumplimos. Entonces, 45 muertos que nos duelen, 45 asesinatos que nos avergüenzan, una masacre. A 15 años de Acteal no puede olvidarse jamás. Nosotros, nosotras decimos, no olvidamos, exigimos justicia. Diciembre 1997-2002. Bueno, cuando los zapatistas hablan de una cuarta guerra mundial, de todos los ricos contra nosotros los pobres, hablan de que nosotros somos prescindibles para ellos. Manejan en una de esas ruedas una cosa que está utilizando mucho la televisión: el desprecio. El desprecio para los pobres. Sí, véanlos, eran indios, eran salvajes, se mataron entre ellos mismos. No es cierto. Decía uno de los asesinos entrevistados: pues ¿de dónde creen que nosotros íbamos a sacar metralletas si valen más de 15,000 pesos? Allá en Chiapas todos hace 15 años que no teníamos ni para tragar, nos los dieron. Y es cierto. ¿Quién de nosotros tiene dinero para comprar un arma de alto poder? Y en 1977, documentado por un grupo que se llamaba Capice, existían más de 100,000 militares. ¿Cómo era posible que no detectaran un grupo que tenía a manos, a ojos vistos, armas de uso exclusivo del ejército? Por eso nos indigna que no haya justicia, que los asesinos sigan libres. Y en el caso del flamante secretario de Educación, Emilio Chaupet, culpable, que él dijo en su tiempo, ni por omisión el gobierno es culpable, cuando después le han enseñado cartas que le mandaron y declaraciones que él mismo hizo, y que sabía de la existencia de esos grupos paramilitares y no hicieron nada. Es por eso que esta mesa se llamó No Olvidamos, Exigimos Justicia. Si tienen preguntas, por favor, pueden decírnoslo. Si no, muchas gracias por su atención. ¿Un comentario?